porque Cinemateca Uruguaya también, un poco, en la dictadura era un poco como un lugar de refugio cultural. Sí, de refugio cultural. Así como era para muchísima gente que iba a ver las películas, también, bueno, se creó ahí el grupo el curso de cine para niños, y mis padres me mandaron ahí, yo qué sé, yo no, o sea, lo que sí sé es que tal cual, que me encantó, que siempre desde ese momento me gustó filmar. ¿Sos pariente del relator? ¿Tenés algún vínculo? Sí, soy la nieta. ¿Soy nieta? ¿Y eso es un peso? Ah, don Carlos Solé, ¿no? Esa cosa tan grandilocuente. Sí, bueno, sí, peso no, pero sí es algo que toda la vida la gente me pregunta, siempre hay gente que lo relaciona. Sí. ¿Y es como un orgullo? Sí, a mí me gusta, sí, porque, bueno, es eso, es como una figura que quedó como muy marcada, porque de hecho ya hace muchos años que murió, pero está como unida a esa historia nuestra de Maracaná y todo eso. Claro. Y bueno, y además es relator de fútbol, que es como algo que para los uruguayos, a mí me gusta el fútbol y todo, y entonces nada, como que está Porque bueno. es como parte de la banda sonora de Uruguay, un relato. Y sí, de hecho hubo un año que el Día del Patrimonio estaba dedicado al patrimonio sonoro y era la figura, digamos, viste que le ponen un nombre a veces y era la figura que llevaba el nombre era la de él y eso la verdad que está bueno, es como es eso, tal cual, que está ligado a nuestra idiosincrasia básica. Y hay un historial familiar que se cuente, hay cosas que, hay anécdotas, porque él en algún caso tuvo episodios de su vida que sucedieron durante el relato, cosas así, que estaban vinculados también a la historia de la familia, ¿no? Sí, digamos, él murió cuando yo tenía 2 años, o sea, casi todavía no había cumplido, así que todo es de O sea que cuentos. vos tenés cuentos, ¿no? Sí, pero él era así, como muy temperamental y de hecho en los relatos también eran como muy sentidos y hubo un par de situaciones que son como leyendas urbanas, porque algunas tampoco sabemos si son verdad, digamos. O sea, la gente nos ha contado cosas que él decía en el relato referidas a mi padre de repente, pero después mi abuela, que ahora falleció, pero en su momento le pregunté y ella me decía que no, que eso no había pasado. Así que no sé si eran leyendas urbanas. Porque hay un momento, no sé si era tu padre, que era una persona buscada por la dictadura, una Claro, cosa así, sí. Y el mito dice que durante el relato Solé decía, le dice a un jugador de fútbol que tenía una mala noche, qué mala noche para usted y qué mala noche para mí, mientras tanto iba diciendo entregate, no sé el nombre de tu Carlitos. papá. Entregate, Carlitos, Sí. entregate. Sí, ese es el cuento, Iván, que Ese es el mito. Yo no sé si es verdad o no, porque eso, mi abuela siempre dijo que no era verdad, pero capaz que sí, que es verdad. Sí, mi padre efectivamente estuvo preso en la dictadura y eso fue antes, cuando mi padre todavía estaba Y tu padre no estaba escuchando el relato ese día. No, por lo menos no se entregó. Pues no era un hijo obediente. No. Pero también guarda anecdotario, digo, porque en definitiva formás parte de una familia, eso, de un apellido. Sí, después hay otra omnipresente. vinculada, en realidad que ahí tampoco mi padre tuvo nada que ver, pero vinculada a una grabación de los Tupamaros que tomaron. Que toman Radio Sarandí, sí, que es donde relataba Solé. Sí, bueno, que también está vinculada como a la historia nuestra, digamos. Sí. Es curioso, ¿y uno toma conciencia en algún momento de estar vinculado a hechos así tan particulares? Y bueno, lo que pasa es que cuando uno... ¿Te da una cosquillita de decir, claro. mirá, cuando se habla de eso? Bueno, uno es como que es de las circunstancias dadas de la vida de uno, ¿no? Como que, no sé, yo por lo menos no lo siento eso en particular tan trascendente. Es como medio épico, es una linda escena de una película. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. Ahí hay algo interesante, porque vos sos una persona vinculada a la industria cinematográfica, ¿no? Que en definitiva es un relato. Es un relato audiovisual. Sí. Y muchas veces se elogia a un relator diciendo que casi que su palabra es imagen, ¿no? Sí. Y que sabe escribir. ¿En algún momento te colgaste a pensar si hubiera algún tipo de vínculo así, si hubiera una herencia familiar de estar interesados en contar historias? En contar historias. Sí, alguna vez sí. De hecho, por ejemplo, él decía una cosa que tal cual. Él decía que el tiempo, justo antes de morir, que había, o sea, en los últimos años, que el tiempo de los relatores de fútbol, en cierta forma,
se estaba acabando porque cuando se acabara con la televisión se iba a acabar porque la gente iba a poder ver. Digamos, todo lo que él hacía estaba muy vinculado a que realmente él creaba la imagen con su relato. Claro. Entonces eso en realidad, que puede no ser tan así, porque bueno, después se transforman los relatos, igual existen, pero igual es verdad que en la época de la radio eran sumamente potentes los relatos de fútbol porque le daban los ojos a la gente que escuchaba, porque era la única manera. Y bueno, nada, sí, había una cosa también de eso, de acto de comunicación y de acto creativo en el relato. Inclusive en un momento, no sé, mi familia, mi padre, mi abuela, hizo la inscripción de los relatos en la Biblioteca Nacional como hecho creativo, bueno, como como te registra un cuento, y hubo toda una discusión acá, digamos, entre los especialistas en derecho de autor para determinar si un relato de fútbol podía ser considerado validez o no. Y decidieron que sí, y los registraron. Bueno, es como una crónica periodística cualquiera. Claro. ¿No? Y después estará en la habilidad de quien la hace, bueno, darle más valores y literarios, ¿o no? Y en tu caso, ¿había alguien que te contara historias? A veces uno se seduce con el contar historias porque de chico le contaban, por ejemplo. Sí, a mí, bueno, sí, en realidad mi abuela materna, con la que yo viví cuando era niña, vivíamos con ella, me contaba muchos cuentos de noche, así antes de dormirme, y mi madre también. Pero a mí me gustaba mucho, tengo como una imagen de mi abuela contándome cuentos, que era un momento que me gustaba muchísimo. Porque es el relato y es el cariño. Sí, exacto. Sí, es la contención. Sí, es el momento de eso, la calidez que uno siente cuando te cuentan un cuento. Sí. Y seguía siendo, no sé cuántos años fue que tu padre estuvo preso. Mi padre estuvo 4 años. Claro. No, y además yo después fui a... ¿Y ahí vos estabas haciendo primaria, por ejemplo? No, ellos, mi madre y mi padre, los dos, fueron presos antes que yo naciera. O sea, nací después. Yo nací en la cárcel y salieron cuando yo tenía 4 años. Yo por eso viví mis primeros años con mi abuela materna. Y después cuando te sumás al mundo estudiantil, vas al latinoamericano, haces la primaria ahí, todavía es dictadura. ¿Eso tenía alguna presencia en vos o en la escuela? ¿Notabas algo? Sí, bueno, por eso yo fui al latinoamericano, para empezar, porque, digamos, en esa época ir a una escuela pública, a una niña que venía, que sus padres habían estado presos y de hecho durante toda la dictadura tenían libertad vigilada, podías encontrarte con situaciones complicadas y fue como una decisión de mis padres de protegerme, de mandarme a un liceo que era privado, pero que tenía determinados aperturas, digamos. Si es un colegio creado con método por psicólogos, exacto, con toda una, si se quiere, llamémosle una cierta cercanía de izquierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, sí, estaba como muy presente en mi vida diaria, de repente no cotidiana, pero sí la conciencia de que la dictadura te limitaba muchas cosas que había. Yo, por ejemplo, me acuerdo claramente, yo tenía una amiga en la cuadra que los hermanos eran más grandes y estaban en el liceo, iban al Zorrilla, que era el liceo de nuestro barrio, y 2 por 3 los mandaban de vuelta porque que la corbata no sé qué, que el pelo un poco largo, y era permanente, y eran chiquines que tenían 13, 14 años y del liceo los mandaban de vuelta para la casa porque sí, digamos. Todo ese tipo de pequeñas cosas de que las dictaduras influyen en las vidas de todos, más allá de gente que haya tenido un vínculo más directo o no. O sea, claro. Más allá de la épica de los presos, los exiliados, los desaparecidos, los muertos, está también la vida diaria. Claro, permea en cada familia. Que permea, sí. Che, ¿quién te manda o cómo se da que a los 8 años vayas a estudiar cine? Sí, bueno, mis padres. Porque Cinemateca Uruguaya también un poco... En la dictadura era un poco como un lugar de refugio cultural. Sí, de refugio cultural. Así como era para muchísima gente que iba a ver las películas, también, bueno, se creó ahí el grupo el curso de cine para niños, y mis padres me mandaron ahí, yo qué sé, o sea, lo que sí sé es que tal cual, que me encantó, que siempre desde ese momento me gustó filmar. Ahí va, ¿te gustó filmar? ¿Hacías cámara? Filmar, sí, hacía cámara. ¿Por qué? No sé por qué. Digo, además hacer cámara también, porque había muchas cosas que las hacíamos en conjunto. Escribíamos, entonces
contábamos historias y en conjunto terminábamos de armar la historia que íbamos a contar. En cierta forma dirigíamos en conjunto, porque o sea, estaban nuestros profesores, entonces un poco ellos dirigían. Era muy democrático. Claro, era como una cosa muy grupal. Algunos actuaban, que eran los que siempre querían actuar, o viste que siempre hay como algunos que les gusta actuar, y a mí me gustaba hacer cámara. De hecho, me la tuve que pelear, porque el primer año yo en el equipo de cámara era la única mujer, y además era la más chica, porque yo tenía 8 y los otros capaz que tenían 10. Y no me dejaban, como que se suponía que nos teníamos que turnar y no. Y ahí hice mis reivindicaciones. La primera lucha de género. Exactamente. Y terminé después en todos los años, siempre hacía cámara. Me gustaba. Yo creo ahora que tenía que ver con eso, con que en realidad uno realmente, la cámara es la representación del cine. Es como lo primero. Después que empezás a estudiar y a trabajar, hay otras áreas que te entran como a apasionar, y que vas entendiendo que es también una construcción en conjunto y de todos los elementos, pero esa cosa directa de la cámara es como la síntesis del cine, me parece, como que arranqué por ahí, por eso, me parece. Muy bien. ¿Toma un cafecito y seguimos? Dale, cómo no. Alguien que a los 8 años descubre que le apasiona tener una cámara y hacer cine, termina estudiando química. Bueno, yo igual tengo una característica que me gustan muchas cosas, y de hecho creo que el cine también reúne eso de que es una disciplina donde hay distintas, vos vas reuniendo muchos conocimientos o podés como cambiar de área, pero bueno, en realidad yo en el liceo tuve en tercer año un gran profesor de química, y me enamoré de la química. Es tremendo eso, ¿no? Sí, como un buen docente. Sí, un buen docente te marca. Sí, porque te hace conocer a algo y enamorarte de algo que yo hasta ahora nada, porque además mi madre es docente, es lingüista, licenciada en lingüística, fue docente de humanidades hasta que se jubiló, todos humanistas, digamos, mi padre estudiaba historia. Mucha letra. Sí, entonces yo soy un bicho raro, porque soy como la única científica. De golpe me fui a la química, que aparte es una ciencia dura, pero claro, se sumó un poco, yo tenía ya ahí como que estudiaba también, hice unos cursos de video, cuando todavía estaba en el liceo, estaba con la cosa del cine, pero acá en ese momento, no había escuelas de cine como ahora hay un montón, pero tampoco ciencia de la comunicación estaba tan armada. Pasaba eso que justo en la universidad era una carrera que se cortaba. Sí, a principios de los 90, sí, unos años. Y yo tenía esa parte de que era como el cine. Cine, no quería estudiar comunicación, me parecía que era como ir para otro lado. Después, siendo más grande, dije, hubiera estudiado, pero no importa. Entonces dije, voy a estudiar química. ¿Y llegaste a trabajar en una textil? Sí, llegué a trabajar en una textil. ¿Y qué hacías? Trabajaba en el laboratorio químico, que lo que hacíamos era control de calidad, sacar muestras de... ellos lo que hacían era teñir, llegaban no sé, no me acuerdo ni cómo se llaman las telas. No, la lana. La lana la teñían, entonces nosotros verificábamos que el color que había quedado teñida la lana fuera el mismo del patrón que lo teníamos en una cartilla de color. Porque siempre al hacer el proceso puede haber una variación. Después de esa lana se hilaba y después se hacían las telas. Ese era el proceso. Es una fábrica donde se hacía la tela, digamos. Después esa tela se exportaba a Italia. Es eso. ¿Y algo de todo eso se aplica después al día de hoy cuando haces cine? No lo específico, ¿no? Del teñido de una tele y cosas así, pero de repente, de cierta forma, supongo que ahí no trabajabas sola, trabajabas en equipo, dependiendo que el otro te entregara la tela teñida, sabías que él iba a tener sus procesos, sus tiempos, y que ibas a tener que respetarlos, no sé. Sí, totalmente. Yo inclusive, también el proceso como de determinados procesos de cómo resolver un problema, o de cómo, porque yo creo que los aprendí como en la facultad, que te enseñan primero como determinado razonamiento lógico, como estar entrenado en un tipo de razonamiento que tiene que ver con el razonamiento científico de cómo tomar un problema y dividirlo en partes y ver
y resolviendo, bueno, en esta parte no está el problema, voy a otra, en esta otra tampoco. Entonces eso te permite como ordenar y te vas volviendo como eficiente en resolver problemas. Y bueno, la fábrica tiene una cosa del tipo de trabajo, o sea, la forma de trabajo, que es como bueno, el jefe, el organigrama de una fábrica, no es igual al de una película, pero la película también tiene una cosa muy piramidal, pero sí eso de trabajar en equipo y de un proceso en serio, por ejemplo, o de que dependa que si vos haces una cosa mal o va a afectar el trabajo de las otras secciones, eso en cine también pasa, porque es eso, un trabajo en equipo donde cada área colabora y también compite, que eso es algo que en el cine pasa y que yo siempre tratamos de trabajar para que no ocurra esa cosa como de un poco de competencia, que a veces se sabe, un poco como los departamentos que entre arte y sonido y fotografía. Es buenísimo, en un mismo proyecto, tipo, vamos que tenemos que salir mejor que los otros. Sí, o yo pongo la luz acá, pero el micrófono lo quiero poner acá, pero me da sombra, me corres un poquito la luz, no te la corro porque yo voy acá, ese tipo de cosas. O sea que tenés que hacer relaciones humanas también. Sí, ¿no? sí. El mundo de la química entonces queda atrás, te pasás a dedicar al mundo audiovisual y creo que tiene ahí como no sé si es determinante, pero como que es un mojón importante que alguien te hace cruzarte con Daniel Hendler. Sí, porque lo que pasó ahí fue, yo era jefa de producción, o sea, bueno, nada, y trabajaba haciendo producción de campo, que me gustaba muchísimo más. ¿Qué hace un productor de campo? Un productor de campo es se encarga como de que todo lo logístico llegue, o sea, es el que se encarga de, bueno, coordina el equipo, a veces participa un poco en el armado, pero no necesariamente, pero yo sí. Claro, porque tiene que estar el ómnibus para llevar a los actores para todo allá. El transporte, coordina la comida, busca las locaciones o coordina el equipo que busca las locaciones. O sea que es una persona que se estresa. Sí, seguro. Sí, te tiene que gustar el estresarte y después vas aprendiendo a manejar el estrés. Sí, ¿Y Hendler buscaba a alguien que no se estresara? No, él buscaba a alguien que estuviera dispuesto a estresarse. Sí, y a sumarse a su proyecto y viste como que siempre es bastante habitual que los directores vienen con un guión abajo del brazo y precisan como alguien que les aporte toda una parte de conocimientos que ellos no suelen manejar bien, que es como ponerle a hacer el presupuesto, hacer los desgloses o sea, preparar el proyecto, o sea, a veces hay unas partes de eso que son más, los productores las hacemos y los directores empiezan a patinar con el armado del proyecto, también un poco a nivel. Y eso es más como el productor ejecutivo, ¿no? El que hace el proyecto, el que hace el presupuesto general de la película. Vamos a grabar, tenemos dinero y fondos para grabar en tantos días, Exacto. Entonces son tantas escenas por día. Exacto. Porque digamos que uno puede conocer, por haber visto las películas, esas películas que hablan, ¿no? Es como una metapelícula, digamos, y muestran cómo se hace. La parte en la que hay un fulano que dice acción y corten y que dice esta toma sí y esta toma no. Pero sobre todo para países periféricos como el nuestro y para producciones que se hacen de acá, hay toda una cuestión de resolver que es una ingeniería económica que es difícil de imaginar. ¿Cómo se logra? Yo llego acá y te digo, Micaela, tengo este guión. ¿A vos te parece fascinante? Me decís, Álvaro, es un peliculón, fenómeno. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que yo hago es eso, hacer como un estudio de cuánta plata se precisaría para hacerlo. Para eso tenés que primero hacer un desglose, un primer plan de rodaje. Los que hacen los planes de rodaje son en general los asistentes de dirección. Entonces los productores, hay dos posibilidades, o que le pidas a un asistente de producción que te lo haga, o hacerlo vos. Yo lo hago yo, sobre todo en estas etapas previas claro, después se ajustará con alguien específico. Después se ajusta con la realidad, claro. Pero para esta cosa general de saber, vamos a necesitar 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, ese cálculo lo hago y hago un presupuesto y ahí armo un proyecto. ¿Y cómo hacemos para que nos lluevan los billetes? Hay como varios caminos. Un camino... Porque es lo fundamental. Exacto, sí. Son los fondos públicos, los apoyos públicos de tu país, que es básicamente es como una pata muy importante, que es en Uruguay tenemos el Instituto de Cine, que tiene un fondo de fomento del Ministerio de Cultura, y la Intendencia de Montevideo, que tiene varios fondos, un par de fondos. Ahí llegan todas las carpetitas juntas y hay un jurado que dice, elige, repartimos así.
Y no, las bases se establece, ponele en el caso del Fondo de Fomento, se premian 4 ficciones y 3 documentales por año, y para producción después hay como otras líneas de desarrollo. Pero digamos, las películas que se van a hacer, que están ya juntando la plata para filmarse, se premian 4 en Fomento por año, ficciones, y 2 en el FONA, que es el fondo grande. Y ahí ya está, me gané el premio, filmo. Bueno, no, en realidad una ficción, para poder hacerla más o menos bien, tenés que ganarte, te diría que, o todos los fondos uruguayos, que es algo a lo que ya no accedemos, es muy difícil porque son muchos proyectos en la vuelta. Entonces ahí también lo que haces cuando ganás un fondo es pasar como a la siguiente etapa de... Pasar de pantalla, como Claro, la maquinita. exacto, y empezás como a buscar una coproducción con o sea, con algún otro país que te permita acceder a buscar fondos en otro país. A la vez, siempre dependiendo del proyecto, podés buscar también como apoyos privados. A veces. Pero no hay cultura, ¿no? Acá hay muy poca cultura. Hay algunos mecanismos que son también a través de devolución de impuestos a empresas pero no han funcionado, para mí entender, no ha funcionado bien. No han sido efectivos. No, porque esa es una de las razones, que hay muy poca cultura, entonces no... El cine claro, es una cosa que es como a largo plazo, o sea, capaz que es a más largo plazo que otras acciones que de repente son más rápidas. De repente uno precisa apoyo para sacar, no sé, un libro, y más rápidamente sale el libro. No sé, el cine realmente tiene unos procesos que son años. Lo pongo en alguna de esas transmisiones televisivas que son de beneficencia y me van a estar nombrando durante todo un día, con mucha gente mirando, y tengo el retorno publicitario más rápido. Claro. Y descuento impuesto igual. Sí. Pero bueno, después está eso. Ahora acaba de salir un mecanismo nuevo también, que es de devolución, que ese mecanismo es un mecanismo que se usa en muchos países, inclusive Estados Unidos, que uno cree que Estados Unidos es todo privado, pero no es privado, porque ellos usan capitales privados porque hay mecanismos de lo que se le llama cash rebate, que es que el Estado te devuelve un porcentaje de lo que vos gastaste. Vos lo que tenés que hacer es adelantar, y entonces es como eso. Ahí sí es más fácil conseguir probablemente inversores privados, porque vos como productor le puedes asegurar el retorno. Y después de todo eso, y cuando ya llegaste, ahí sí, se puede empezar a grabar y hay que cruzar los dedos para que no llueva. Bueno, sí. Y que no se estire los días de rodaje. Hay que hacer un plan de rodaje, como nosotros hacemos lo que le llamamos cobertura. Para la lluvia tenemos las coberturas, que es que hay locaciones, hay lugares que si son interiores y eso, los vamos dejando, solo vamos cuando llueve, por ejemplo, lo tenemos armado durante toda la película, y si llueve nos metemos ahí, tratamos de que los exteriores estén antes para sacártelos de arriba, por si llueve. Cubrirse los riesgos. Sí, todo eso son nuestras estrategias. Bueno, a mí nunca me pasó que se estirara por lluvia. Ahora, habiendo tantas dificultades, tantas complejidades a resolver y siendo un proceso tan brutal, y encima después, cuando vos lográs tener tu película hecha, estás expuesto a que un crítico suba o baje el pulgar, o que la gente se conmueva o no le pase nada y todo. ¿Por qué vale la pena? Bueno, para empezar, yo creo que todas las películas tienen su lugar, porque no somos todos, porque acá como que tenemos esa tendencia a lo hegemónico. Solo puede ser masivo. Claro, exacto. Bueno, no, porque hay un tipo de películas que puede ser más masivo y hay otro que de repente empieza como a ir a un público que es más invisible, pero que termina siendo muchísimo público de repente, porque si uno, no sé, en los festivales de cine internacionales las ven mucha gente a nuestras películas. Los festivales a veces en una función hay 2.000 personas, por ejemplo, y de repente fuiste a 3 festivales y te vio mucha gente, o si vas de repente haces como un circuito como en el interior y vas a varias ciudades y bueno, puede haber un goteo, o si quedó en una plataforma online, que ahora es algo que tampoco se mide tanto, o sea, tiene visibilidades de repente en Netflix y una más, pero digamos hay muchas y las películas quedan ahí. Entonces hay como muchos caminos que de repente son más invisibles, pero que a nosotros nos dan pila de satisfacción, porque la gente ahí las ve, te encontrás con gente. Para mí uno de los momentos como más increíbles y que no deja de sorprenderme es cuando la película se ve en un país, yo qué sé, alejado de Uruguay, lugares donde vos caes, y vos te das cuenta que
alguien te hace un comentario y entendió todo. O sea, es como, ¿viste? Como que ahí te das cuenta que no hay o sea, que las barreras culturales son relativas, que muchas veces se entiende todo, o también a veces entienden cosas que vos no te habías dado cuenta y te las dicen y te das cuenta que es verdad, que eso en la película está. Hay algo como que las películas toman vida propia después que uno las termina. Y además que a nosotros nos gusta hacerlas, ¿no? O sea, Y porque se vuelve aquella emoción de cuando te contaba los cuentos en la cama. Y sí. Muchas gracias por la charla. No, por favor, gracias a ti por la invitación.